Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes hoy día van a participar de esta interesante charla del doctor Aldo Meneses, de quien, por cierto, también aprovecho de saludar. Bueno, esta charla se inscribe, ¿verdad?, dentro de una serie de actividades de extensión que está realizando la escuela. Hemos tenido la oportunidad de tener una serie de presentaciones sumamente interesantes, que por una parte abordan aspectos que son teóricos y que son propios de las disciplinas de nuestros invitados, pero que también han tenido la cualidad de poderlos vincular con quizás situaciones muy especiales y muy particulares que hoy día estamos viviendo en Chile y en todo el mundo. Así que en ese sentido, bueno, le doy las gracias. Debo también indicar que estoy representando en esta oportunidad a la directora de nuestra escuela, la profesora Tania Yakasovich, que lamentablemente también por cuestiones de agenda no va a poder acompañarnos hoy día, pero por cierto ella va a estar muy atenta e informada también del desarrollo de esta exposición. Así que nuevamente le agradezco mucho al doctor Meneses que nos pueda acompañar, saludar a los colegas de otras carreras, de la nuestra, ingeniería comercial, a los estudiantes y también a personas que han tenido el interés de acompañarnos hoy día, precisamente por la relevancia que hoy día tiene este tema, y que, como decía la profesora Mariana, sin lugar a dudas va a generar muchas inquietudes y más de alguna pregunta, ¿no? Así que muchas gracias, profesora Naya, por esta posibilidad. Dejamos con ustedes al profesor Aldo Meneses Carvajal, quien dictará la clase magistral Felicidad y Trabajo, una mirada a la organización laboral en pandemia. En una breve reseña de su currículum se destaca: es doctor en Sociología y magíster en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, postdoctorado en Psicosociología de las Organizaciones, Universidad Católica de Lovaina, magíster en Psicología, Universidad Andrés Bello, profesor de Estado en Historia y Geografía, Universidad Católica de Valparaíso, psicólogo de la UNIAC y actual miembro del cuerpo académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Se informa que al finalizar la conferencia, nuestro expositor ofrecerá la posibilidad de responder preguntas relacionadas con el tema desarrollado. Entonces, sin más preámbulos, dejamos a ustedes a nuestro expositor, profesor Meneses. Muchas gracias. Bueno, reitero los agradecimientos por la presentación y por la invitación. Un pequeño dato, digamos, un ranking elaborado por la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema este año ubicó a Chile en el lugar 43 de una lista de 156 países, versus el lugar 39 en el 2020 y 26 en el 2019 en el ranking de felicidad en el trabajo. Esto evidenció que y por otro lado, donde se evidenciaba que las compañías de menor tamaño tenían un mayor índice de felicidad, 82%, y un 72% las de mayor tamaño. Eso para mostrar cómo de alguna manera, por alguna razón, hemos ido perdiendo un poquito lo que podríamos llamar de alguna manera felicidad o bienestar en el trabajo. Y vamos a ir viendo algunas razones y qué rol ha jugado un poco la pandemia en ello, digamos. No debiera extrañar establecer una relación entre felicidad y trabajo, pues al fin de cuentas pasamos la mayor parte del día trabajando. O sea, es claro que nosotros, a pesar de que si quisiéramos referirnos a cuestiones formales, firmamos un contrato por 8 horas diarias, entre comillas, sabemos que esas 8 horas diarias nunca se cumplen, y hoy día se reconoce que aún más en pandemia estos horarios de trabajo son tremendamente difusos. Y por lo tanto es mayor el tiempo incluso a las 8 horas, la vinculación que tenemos con el trabajo en forma diaria, lo que incluye mantener relaciones interpersonales, entre otras cosas,
estilos de comunicación, relaciones con directivos, es decir, relaciones de autoridad, cumplimiento de objetivos y, por sobre todo, reafirmación de identidad y sentido de pertenencia. ¿A qué me refiero con esto de principalmente de reafirmación de identidad y sentido de pertenencia? Esto que está ahí entre comillas, el ¿y tú qué haces?, se refiere a tratar de remitirlos a que, por ejemplo, cuando nosotros conocemos a una persona o nos presentan a una persona, después que nos preguntamos por el nombre, como que la primera pregunta cuando queremos conocer a alguien es ¿y tú qué haces? Y la primera asociación que hacemos, automática, es que es responder en qué trabajamos. Es decir, a nadie se le ocurre decir cuando nos preguntan ¿y tú qué haces? Mira, estoy en un grupo deportivo, mira, formo parte de un grupo cultural, mira, estoy por ejemplo, en estos centros de escritores, sino que automáticamente como que entendemos que el tú que haces está relacionado con el trabajo. Es decir, con esto que nos ocupa 8, 10, 12 horas al día. Desde ese punto de vista, implícitamente, si se fijan, aunque no nos demos cuenta, pareciera ser que lo que constituye nuestra identidad más estructural, más central en nosotros, es lo que hacemos en nuestra actividad laboral. ¿Y qué es lo delicado de todo esto? ¿Qué es lo que trae aparejado todo esto? Es que si ustedes se dan cuenta, aquello que es lo que nos provoca o nos produce mayor identidad y sentido de pertenencia, es aquello que muchas veces hemos debilitado más. O sea, las formas de contratación, que a lo mejor desde el punto de vista del funcionamiento de la economía pueden parecer muy pertinentes, desde el punto de vista de la estabilidad emocional, de la estabilidad identitaria de las personas, es lo que más hemos debilitado. Por ejemplo, los contratos a honorario, por decirlo de alguna manera, las posibilidades de o las discusiones mismas que han habido muchas veces entre cuánta rigurosidad se le ponen a los contratos para despedir a una persona o cuán flexibles se hacen los contratos, que por un lado, desde el punto de vista económico, pueden parecer muy pertinentes y muy necesarios, tal vez en ciertos momentos para la economía. Sin duda que desde el punto de vista de la estabilidad identitaria afectan seriamente a las personas. No es menor en ese sentido que como decíamos, que lo que más puede desestabilizar a una persona, no por casualidad, es perder el trabajo. Un estudio del 2012 señala que el efecto más devastador del desempleo en el bienestar no proviene de la pérdida de ingresos, sino de la pérdida de estatus social, la baja autoestima, perder un lugar donde compartir. Esto lo dice, no sé si lo conocen, Ricardo Caponi, un psiquiatra psicoanalista, escribe un texto bien interesante que se llama La felicidad sólida. Desgraciadamente murió hace muy poco, justamente cuando estaba promoviendo su libro a fines del año pasado en Europa. Frente a esto último, podemos entonces señalar con razón que en la medida que nuestros empleados se sienten parte de un sistema que les hace sentido, donde hay oportunidades de desarrollo profesional y personal, están cómodos con la cultura organizacional dominante y están ciertos que su contribución aporta a un propósito mayor, existirá una relación estrecha entre felicidad y trabajo, e incluso, como lo muestran estudios, un trabajador feliz es entre 30 y 40% más productivo y se mejora la ejecución de nuestras tareas, lo que repercute en nuestra sensación de bienestar. Nosotros nos vamos a dar cuenta, y ustedes en eso pueden mostrarme mucho más a mí, por la carrera que dirigen, que tienen a cargo, y es cómo funcionan en detalle, por ejemplo, la teoría del incentivo o las medidas que hemos llamado de incentivo al trabajo.
Y tal vez ustedes se habrán dado cuenta de que el incentivo, por ejemplo, el incentivo vía el dinero, suele funcionar hasta cierto nivel. En un cierto nivel, una persona que gana, supongamos, 1 millón de pesos, se le ofrece 2 millones en otro trabajo, es probable que se cambie de trabajo. Pero una persona que en algún momento que gana 1 millón, le ofrecen 1.200.000, va a poner otros elementos sobre la mesa. No van a ser solo los 200.000 pesos lo que a lo mejor lo van a hacer cambiarse, porque va a medir, por ejemplo, qué oportunidades tiene de desarrollo profesional, qué calidad de relaciones laborales tiene, qué calidad de trabajo tiene, qué calidad de proyección personal puede tener en el trabajo, qué calidad de relaciones interpersonales puede tener en el trabajo. Es decir, no siempre y necesariamente el dinero es un incentivo así como para motivar más al trabajador. Claro, cuando la diferencia es bastante más sustantiva, capaz que el trabajador o la trabajadora estén dispuestos a hacer el cambio. Pero muchas veces cuando no es un cambio tan sustantivo, el propio trabajador o trabajadora ponen más elementos sobre la mesa como incentivos, es decir, empiezan a valorar incentivos que podrían ser a lo mejor llamados más intangibles. La situación de adversidad generada por el COVID-19 no solo contagia malestar y muchas emociones negativas, sino que también permite el desarrollo de recursos y fortalezas tanto individuales como colectivas, que quizás se desconocían hasta el momento en que hay que ponerlas en práctica. Frente a las crisis, podemos esperar diferentes patrones de adaptación organizacional, con el que entendimos que las organizaciones saludables son resilientes porque pueden seguir funcionando bien en situaciones adversas, afrontar cambios de manera proactiva y crecer con las crisis. Y aquí quisiera llamar la atención en que muchas veces tendemos a hablar en forma individual de las capacidades individuales de resiliencia de una persona, pero también las empresas pueden transformarse en empresas más resilientes o menos resilientes. Es decir, los ambientes de trabajo en sí, comunidades colectivas, también pueden ser, en términos globales, más resilientes o menos resilientes. Algunas organizaciones ya estaban implementando cambios que otros no querían ver al momento en que aparece la pandemia, como el trabajo a distancia con multitud de aplicaciones online para trabajar en forma individual y en equipo, la educación y formación a distancia, en donde universidades, institutos, centros de formación ya tenían implementadas ventajas tecnológicas y formación online. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, que ya desde hará, no sé, 10 años, por decir una cantidad, habían venido aumentando las posibilidades de hacer diplomados o perfeccionamientos, o incluso hasta se estaban ofreciendo en el mercado carreras online. Claro, uno podía pensar, no hay nunca la misma calidad como en la clase presencial. Hoy día yo creo que si le preguntamos, ¿no es cierto?, a todos nuestros alumnos, yo he hecho el ejercicio de preguntarle a nuestros alumnos, aquellos que más abogaban por la libertad de asistencia a clase, es decir, porque no hubiese obligatoriedad de asistencia, hoy día son los primeros en reclamar que cuándo vamos a volver a las clases presenciales. Es decir, hoy día, en situación de pandemia, hemos podido constatar todo lo que se pierde en la relación cara a cara. Bueno, también ha habido reestructuración y generación de equipos ad hoc y recolocaciones. El cambio de producción dentro del mismo sector, por ejemplo, cómo se han modificado sectores producto de este trabajo a distancia. En el textil, por ejemplo, la readecuación a las demandas, fabricando otros productos de primera necesidad, como hoy día lo ha mostrado, como en un momento aparecieron un tipo de mascarilla, después se crearon otro tipo de mascarilla, hoy día tenemos que el mercado ofrece una infinidad de tipos de mascarillas, unas desechables, otras lavables, etc. Se fueron como
reformateando muchas empresas a partir de la situación de pandemia. Hoy día uno ve en las cifras también, creo que ayer lo decían, cómo ha aumentado la televenta online y el uso de redes sociales corporativas. Bueno, hoy día, hasta ayer, estábamos en esto de los cyber days, digamos, y de estas compras por internet. A pesar de los riesgos que implica, a pesar de las debilidades que puede tener, a pesar de las desconfianzas, pero la gente se mete, compra y consume a través de formas online. Si no existían previamente esos recursos laborales y psicosociales, las organizaciones han tenido que implementar todos estos cambios de manera forzosa, con más o menos éxito, con multitud de contratiempos debidos a esa falta de previsión en el pasado. Y aquí solo quiero hacer un pequeño punto que vuelvo a decir, ustedes también creo pueden reconocerlo con mayor detalle. Hoy día estaba en una reunión acerca de empleo en el sector público y mostraban una encuesta cómo hay una gran cantidad de procesos que se han automatizado en el sector público. Y no solo que eso ha permitido que se pueda seguir funcionando vía online, con muchos procedimientos, sino que está, para mi gusto, reflejando otros elementos que tienen que ver con cómo hoy día se ha ido tecnificando el trabajo. Es decir, la pandemia nos ha ido creando estos espacios para desarrollar capacidades de tecnificación del trabajo. El punto y el tema, la otra cara de la moneda, es que mucha gente que se sentía, como lo decíamos en una de las primeras láminas, absolutamente reconocidos, pertinentes para un trabajo, por esto de la brecha digital, empiezan a quedarse un poco atrás, porque no tienen el expertise, porque no tienen la capacidad, porque efectivamente no es llegar y subirse al mundo de lo digital. Un clic te puede hacer perder una gran cantidad de dinero o equivocarte en cosas muy complicadas, y por lo tanto es un elemento en cómo la pandemia, si bien nos ha ido ofreciendo alternativas y mostrándonos cómo hay actividades laborales que se pueden digitalizar y que se pueden hacer más rápido y de manera tal vez más eficiente, en algún sentido gastando menos papel, derribando menos árboles, etc., tienen esta otra vertiente, que si nos tomamos en serio esto de la relevancia que tiene lo laboral en mi estabilidad identitaria, hoy día, claro que se ve amenazado ese factor, porque es como la cara más oscura, o si se quiere, como la consecuencia no deseada de la implementación de todas estas modalidades digitalizadas de trabajo. Creo también, por ahí unos economistas decían, ¿no es cierto?, de que recuperar muchos empleos no va a ser tan fácil, porque estos 2 años han mostrado de que muchas cosas que se hacían a mano y para lo cual se necesitaban personas de manera presencial, hoy día se van a poder hacer en horarios diferidos y usando tecnologías que podrían disminuir la demanda de mano de obra. Entonces, bajar los índices de demanda de mano de obra tal vez no va a ser como se espera, o en comparación a cómo podría haber sido hace 10 años atrás o 20 años atrás, digamos. En la situación actual del COVID, podríamos predecir que las organizaciones que no se adaptan podrían dejar de existir. Desaparecerían con las crisis, siguiendo patrones de retroceso organizacional. Empezamos a observar empresas que han quebrado, familias necesitadas y países y sociedades que entran en situaciones catastróficas. No obstante, habrá organizaciones que sobrevivirán. Una de las piezas clave para que éstas no solo se adapten, sino que tengan procesos internos de desarrollo y crecimiento postraumático, es la resiliencia organizacional. Esas organizaciones se prevé que tengan un funcionamiento en donde se han visto fortalecidas
han sabido aprender del trauma, crecer como organización a nivel de personas, equipos, desempeño y crecimiento económico y social. Pero aquí vuelvo a retomar la idea que les mencioné hace unos momentos atrás, salirnos del encuadre en que estamos acostumbrados a pensar la resiliencia como una característica o como una virtud individual. Hay organizaciones que hoy día pueden reconocerse como más resilientes y otras que menos. Todo lo que va por la línea de los estudios sobre creatividad, sobre pensamiento creativo, hablan de ambientes de creatividad, de ambientes que favorecen la creatividad y de ambientes que inhiben, por ejemplo, la creatividad. Desde ese punto de vista, uno podría desprender de ahí entonces que estamos en presencia de organizaciones que pueden facilitar la resiliencia y organizaciones que pueden dificultar la resiliencia. El término resiliencia tiene su origen en el latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. La resiliencia humana y social no se limita a asistir, permite la construcción y la superación a pesar de las dificultades. Surge de la adversidad y es la capacidad de seguir funcionando bien en esas situaciones adversas. Es algo positivo que es consecuencia de algo negativo y puede desarrollarse en las organizaciones. La resiliencia también puede favorecer una preparación de tipo más proactivo, que tiene como principal objetivo anticipar, estructurar y minimizar el impacto de los acontecimientos estresantes que aparecen día a día. Aquí aparece algo en lo que me quiero detener un poquito también y que tiene que ver con que no a todas las personas se les afecta de la misma manera una crisis. Con eso lo que quiero decir es que no a todas las personas nos afectan de la misma manera los mismos estímulos. Entonces pueden haber situaciones en las cuales nos sintamos algunos muy estresados, pero esas mismas situaciones no estresan de la misma manera a todas las personas. Por eso que nosotros podemos reconocer que hay personas que enfrentan mejor una crisis que otras. Desde ese punto de vista, podemos reconocer así que no respondemos todos de la misma manera y que por lo tanto ahí hay una atención especial que podría tener la jefatura, la dirección a cargo de la unidad de trabajo, en términos de distinguir que el grupo que tengo a mi cargo no está formado, por decirlo de alguna manera, por robots que reaccionan de la misma manera frente al mismo estímulo, ofreciendo la misma respuesta, sino que intermedia entre el estímulo y la respuesta la forma en que cada persona interpreta el estímulo. Y esta interpretación está marcada por la experiencia personal del individuo o la experiencia personal del grupo. No es automático que frente a un mismo estímulo todas las organizaciones o todo el grupo funcione de la misma manera, sino que hay que recordar que entre el estímulo y la respuesta intermedia en la capacidad de interpretar el estímulo por parte del sujeto, que percibe el estímulo de una manera particular. Y el contenido de esa interpretación o el contenido de esa percepción está muy marcada por la acumulación de experiencias vividas por la persona o por el grupo. Este es un punto muy importante, la idea de que la resiliencia se puede aprender, se puede entrenar mediante intervenciones psicológicas que han mostrado eficacia. O sea, esto reafirma lo que les decía recién, esta idea de que no todos tenemos, o sea, no tenemos por qué esperar que todos reaccionen exactamente de la misma manera frente al mismo estímulo. Ese aprendizaje de recursos de resiliencia
antes, durante o después de la pandemia podría afectar a las organizaciones a su desaparición, adaptación o crecimiento postraumático, y con ello afectar sus indicadores de felicidad en el trabajo. Vamos a mencionar algunos recursos de resiliencia. Recursos psicológicos. Son aquellas capacidades y fortalezas de las personas que son significativas por sí mismas y ayudan a superar el estrés y alcanzar el bienestar. Fortalecer en los trabajadores estos recursos de resiliencia a través de intervenciones psicológicas positivas contribuirá de forma significativa a reducir el estrés y cultivar el bienestar, mejorando el desempeño. El recurso con mayor incidencia en este plano encontramos las emociones positivas, la confianza en la autoeficacia. La confianza en la autoeficacia. Esto no es menor. Esto se refiere a la confianza que puede evidenciar la persona en las capacidades que tiene, pero no en lo que yo como directivo le digo que tiene, sino que es mucho más importante cómo la persona se ve a sí misma, cómo la persona se valora en términos de autoeficacia, de qué se cree capaz. Eso es mucho más importante que una persona le diga, no, si tú eres capaz. Sin duda que el estímulo, que en este sentido lo que llamamos a menudo, por ejemplo, la retroalimentación, juega un rol importante. Pero hay distintos autores que hablan sobre que la autoeficacia está muy construida sobre lo que la persona piensa de sí misma. El optimismo, la búsqueda de sentido y significado para el trabajador en sus propias tareas valorizadas. Y aquí puse entre paréntesis esta idea sistema V, que es de una autora francesa, Nicole Aubert. El sistema V es una abreviatura de valor, instrumentalidad y expectativas. ¿A qué se refiere esto? Esto tiene mucho que ver con el punto que hice recién sobre el tema de autoeficacia. Es muy importante que, por ejemplo, cuando yo asigno una tarea a alguna persona, esta persona valore lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo, valore la tarea que yo le estoy dando. Una forma de valorarla es reconocer el aporte que hace al grupo, que hace la organización. Una forma de desvalorarla, solo son ejemplos, digamos, una forma de desvalorarla es, de nuevo me tocó esto, qué lata, qué tarea más rutinaria, qué aburrido estar haciendo siempre lo mismo. Eso es un factor, la valoración que la persona hace de la tarea que le estoy dando. Y esto no es un elemento menor, sino que esto pasa por saber cómo la persona está valorando lo que yo le estoy pidiendo. Y para eso, evidentemente, no hay nada mejor que consultarle a la persona. No hay mejor sistema. El peor sistema es suponer que la persona está súper interesada en lo que está haciendo. El mejor sistema es preguntarle, de alguna manera, más directa, más indirecta, más privada, más pública, en fin, la situación puede marcar la forma de hacerlo, pero preguntarle a la persona cuánto valora lo que está haciendo. La I tiene que ver con instrumentalidad. ¿A qué se refiere esto? Supongamos, la persona valora la tarea que le han pedido, pero tiene dos posibilidades respecto a la instrumentalidad, que las pongo de nuevo como en blanco y negro, digamos, pero obviamente esto se puede matizar. Pero para ver en qué rango nos movemos. Puede considerar que los instrumentos que le dan para hacer esa tarea son los adecuados, o puede considerar que los instrumentos que le dan son inadecuados. Si valora adecuadamente la tarea que le estoy dando y considera que los instrumentos que le están dando desde el punto de vista financiero, de equipamiento, de personal, de tiempo, etcétera, etcétera,
son los adecuados para cumplir esa tarea, tenemos 2/3 de mayor garantía de que la tarea va a ser bien realizada. Por el contrario, ustedes se imaginarán una persona que considera que sí, yo valoro mucho lo que me están diciendo y reconozco la importancia del aporte que hago, pero yo lo he tratado de hacer y con los instrumentos que me dan, los software disponibles, los equipos de computación que tenemos, el tiempo que me dan, sé que eso es imposible. Voy a tener un punto a favor y un punto en contra. La E tiene que ver con las expectativas. ¿Expectativas de qué? ¿De qué soy capaz yo? Hago el mismo razonamiento. Valoro la tarea. Considero que los instrumentos que me dan son los adecuados. Y creo que yo me la puedo, es decir, tengo una positiva expectativa de mí. Es muy probable que yo me enfoque a la realización de la tarea en el máximo de mis capacidades y con el máximo de éxito. Si por el contrario este último factor, yo considero que no dispongo de este factor, por ejemplo, sí, yo sé que es re importante lo que me pidieron, yo sé que los instrumentos son los más adecuados, pero sabes que yo esta cuestión la he intentado y no, yo no me la puedo. No me la puedo, si ya lo he hecho 2 veces, 3 veces, no está en mí, tienen que pedírselo a otra persona. Si se dan cuenta, la persona automáticamente, podríamos decir, como que parte medio derrotada. Por lo tanto, su énfasis va a estar puesto, más que en tener éxito, en cómo evita el fracaso. La conjunción, si tuviéramos una graduación de 1 a 10, si yo tengo en el nivel 10 la valorización de la tarea, si tengo en un valor 10 la apreciación que yo hago de los instrumentos que me dieron para hacer la tarea, y si yo tengo en un valor 10 las expectativas que tengo respecto de mí mismo, de mi propio nivel de autoeficacia, de que esto se puede lograr con estos instrumentos, tengo el óptimo. Por el contrario, ¿no es cierto? Si uno hace el ejercicio, si yo tuviera todo en valor 1, esto que hago no sirve para nada, los instrumentos que me pasan no son los adecuados, y además, por razones obvias, con esto yo no soy capaz de hacerlo, estoy en el valor 1, y esa persona, evidentemente que se va a orientar su comportamiento mucho más, como lo decía, a cómo salir lo mejor parado posible, más que a realizar la tarea de buena calidad. Son tres conceptos relativamente muy simples, pero son muy concretos. Y el poner a jugarlos, y si uno pudiese, por ejemplo, darle un puntaje a cada uno de estos conceptos y ver cómo fluctúan en mi unidad o con determinadas personas, puedo acercarme a ver cuál es, de alguna manera, la concepción de autoeficacia que tiene la persona. Y en ese sentido, ¿con qué grupo humano estoy trabajando? ¿Con personas muy motivadas o con personas poco motivadas? Porque evidentemente, si estos 3 términos están en valor 1, la motivación, como les decía, para el trabajo va a ser mínima. Decíamos entonces crear situaciones donde el medio ambiente laboral impregne flexibilidad a la labor diaria. Esta idea de la flexibilidad tiene mucho que ver con los espacios que yo deje libres para que la persona se mueva en términos de espacios para el crecimiento y el desarrollo de su propia autoeficacia. ¿Cuánto dejo, cuánto le doy la posibilidad de experimentar, cuánto le cierro las posibilidades de experimentar, por ejemplo? Eso evidentemente que le permite a la persona ponerse más a prueba o no ponerse tan a prueba. Y por lo tanto, hay cuidado con la capacidad para flexibilizar las distribuciones de tareas, flexibilizar las formas de evaluación del personal, flexibilizar las posibilidades de asignar tareas a quién. Está el dominio de las relaciones sociales. Cultivar relaciones interpersonales positivas contribuyen al desarrollo, acumulación y acceso a otros recursos significativos que reducen el estrés,
reduciendo la incertidumbre. ¿Cómo hacemos esto? Readecuando los canales de información para que ésta sea eficiente y creando las normas necesarias que regulen un comportamiento organizacional conocido y efectivo. Etzioni, un teórico de las organizaciones, decía, mira, uno puede conocer las organizaciones en la medida en que pone atención a cómo enfrentan las incertidumbres. Voy a hacer un juego de palabras aquí, a ver si me siguen. Porque si hay algo que no cambia, es que el cambio es permanente. No sé si me siguen, ¿se fijan? Si hay algo que no cambia, es que el cambio es permanente. Por lo tanto, estamos instalados en permanentes situaciones de incertidumbre. Y por eso él decía, mira, más que conocer a una organización a través de lo que tiene claro, uno puede conocer mucho mejor las organizaciones a través de cómo enfrentan la incertidumbre. Una posibilidad es informando. Ese es un camino. Solo voy a mencionar dos, digamos, pero evidentemente que hay otro. Una posibilidad de salirle al encuentro a la incertidumbre es adecuada información. Otros piensan que es más adecuado dar órdenes y crear sistemas de reglamentación muy conocidos y que nadie se salga de las reglas. Tal vez el juego, tal vez el equilibrio entre una y otra permitirían garantizar mejor cómo le salimos al encuentro a las situaciones de incertidumbre. Las organizaciones deberían fomentar relaciones positivas entre sus empleados como una fortaleza para afrontar situaciones adversas, pero también como medio para fortalecer su autodesarrollo personal y profesional. Este factor es tremendamente significativo desde el punto de vista como lo mira la psicosociología. Como les había dicho desde un principio, está este factor identitario que es muy potente, que es muy fuerte, y donde cuando nosotros hablamos con las personas que van a trabajar, van a buscar a un trabajo mucho más que un mero ingreso, mucho más que el solo ingreso. Sin duda es un factor tremendamente importante, pero van a buscar mucho más que un ingreso. Hay mucho de búsqueda del autodesarrollo personal y profesional. Y esto no solo en los empleados, sino también y principalmente en los equipos directivos. Prácticas organizacionales saludables. Aquí encontramos, por ejemplo, las prácticas organizacionales saludables, las prácticas de conciliación, los protocolos para la prevención del acoso psicológico, la comunicación positiva, entendiendo que ello es poner en común algo que es distinto a informar. Aquí tal vez una pequeña precisión, lo que queremos decir con esto es que yo informo, por ejemplo, en un diario mural. El diario mural informa, pero no comunica. El diario mural informa en el sentido en que me dice algo, pero no comunica en tanto no pone en común algo. ¿Qué es poner en común algo? Esperar una respuesta a eso que yo estoy informando. Entonces yo comunico cuando tengo a alguien que me puede responder. En ese momento yo podría poner en común algo, una discusión, una temática, una decisión. Por eso, por graficarlo de alguna manera, nosotros podríamos decir el diario mural, la circular, que no admite respuesta, informa solamente. Programas de salud, el trabajo en equipo, la eficacia colectiva percibida y reflejada en los sistemas de retribución de logros alcanzados. Pongo entre paréntesis aquí, el empleo del mes o el grupo del mes, que contradice un enfoque basado en el equipo. No sé si ustedes se han fijado muchas veces cuando entran a veces a un supermercado, por ejemplo, o a un negocio, y hay una foto de una persona, ¿no es cierto?, muy bien arregladito o arregladita, y dice el funcionario o la funcionaria del mes. Y sobre todo si la persona está ahí en la góndola, en el supermercado, ¿no es cierto?, casi como que le dan ganas de decir, fíjense, el de la foto soy yo, digamos. Sin embargo, fíjense ustedes cómo muchas veces nos contradecimos, porque
estimulamos y buscamos estimular el trabajo en grupo. Sin embargo, la retribución o el incentivo es individual. Para que esa persona sea el funcionario del mes, sin duda que ha tenido subalternos que lo han apoyado, que han permitido que las góndolas estén reabastecidas, que los precios estén bien claros, que etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no nos damos cuenta como muchas veces caemos en una retribución individual y en cambio, por otro lado, en los procesos de admisión estamos pidiendo capacidad para trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado a veces con las retribuciones individuales frente a demandas que son colectivas. Decíamos entonces, distintos enfoques que pueden contradecir nuestro propio discurso y directivos que inspiran a sus colaboradores y les infunden coraje y valentía durante periodos de crisis sin infantilizar al empleado. Cuando decimos sin infantilizar al empleado me estoy refiriendo a un aspecto que destacaba Wilfred Bion, un psicoanalista de grupos, que a propósito de la fama y de la importancia y de la gran cantidad de literatura que existe sobre los liderazgos, él decía, sí, los liderazgos son importantes, en tanto inspiran, guían, conducen, pero cuidado porque los liderazgos también pueden infantilizar. ¿En qué medida? En la medida en que el líder o la jefatura tiende a que para optimizar el resultado y para que no lo vayan a evaluar mal a él o a ella, terminan haciendo mucho los trabajos del grupo. Y cada vez que alguien del grupo tiene una duda, en vez de ayudar a resolverla, lo reemplaza en el trabajo. Entonces, es como el niño chico que cada vez que se cae, en vez de que el papá o la mamá le digan, no, párese, si no fue tan grave, se agachan, lo recogen y pobre niñito, pobre niñita. Entonces, él dice, cuidado con los liderazgos que, si bien tienen una cara muy positiva, por otro lado, cuidado porque mal llevados también pueden contribuir a infantilizar al grupo. Después de esta crisis, las organizaciones y los países deberían plantearse más en serio la necesidad de promoción de la salud entre los empleados, especialmente la salud mental, a menudo subvalorada, olvidando que con frecuencia lo que somatizamos es reflejo de conflictos no resueltos en la esfera psíquica. El empleado es ante todo un ser biopsicosocial, y cuando en su labor la fórmula se desequilibra y se le asignan jornadas y cargas más fuertes, porque el jefe o el dueño de la organización en ocasiones exige que esté conectado todo el día y todos los días, incluso los fines de semana, ahí aparece el denominado tecnoestrés, derivado del uso desadaptativo de las tecnologías. Aunque depende de la situación, también podemos hablar de una tecnofobia, cuando se está expuesto a largas horas con exceso de carga laboral. Lo anterior entonces se traduce en la necesidad de crear políticas y entornos saludables. Un buen clima y cultura organizacional disminuyen el ausentismo laboral, la rotación de personal, aumentan los índices de motivación y compromiso. Aquí los retrotraigo nuevamente a la idea del sistema V que les había mencionado anteriormente, y que permiten que fluya la creatividad. La creatividad no hay que entenderla como una hipergenialidad cuyo producto del acto creativo sea algo que transforme la humanidad o todo mi país. Nosotros podemos estimular ambientes creativos limitándonos a poner acento, por ejemplo, en cuán oportuno, útil, pertinente puede ser resolver un problema que lo hemos resuelto muchas veces de la misma manera, pero que por lo tanto nos vuelve a aparecer, a diferencia de buscar un modo que sea más creativo y que nos permita resolverlo de manera definitiva. Pero ese ambiente de creatividad
choca muchas veces con la cultura organizacional. En algún momento, por ejemplo, se pueden haber encontrado con expresiones como, no, aquí por decirlo, aquí en Banco Estado las cosas se hacen así. Aquí en el ministerio las cosas se hacen así. Aquí en este servicio las cosas se hacen así. O sea, como que hubiesen una especie de fuerzas sobrehumanas e invisibles que llevan a que las cosas se hagan así, perdiendo de vista que son siempre seres humanos como nosotros los que hacen que las cosas sean de una cierta manera. Entonces, nosotros podemos hacer ambientes más creativos y nosotros también podemos crear ambientes más inhibidores de la creatividad. No, es que siempre así lo hemos hecho así, así que hagámoslo así. Bueno, pero es que el próximo año vamos a tener el mismo problema. No importa, no importa, pero ya lo resolvimos este año. A eso me refiero con esto de que la creatividad supone pertinencia, relevancia, lo oportuno del acto creativo en un espacio particular, no necesariamente pensando en la humanidad, sino que pensando en lo creativo que se puede aportar a la resolución de un problema en mi propia unidad, en mi grupo de 5 personas, en mi grupo de 50 personas, en mi empresa. No tengo que esperar que el acto para reconocerlo como creativo o el favorecer espacios de creatividad tenga que tener como resultado la modificación del orden laboral en el planeta. La conectividad para establecer relaciones entre experiencias pasadas, vividas por el sí mismo o por otros. Es decir, cuánto apelo a conocer qué otras experiencias similares he vivido ya y cómo esas me pueden informar sobre lo que estoy enfrentando ahora. Para relacionar aquello con lo disponible en la situación real o actual, lo procedimental, entendiendo por ello que la creatividad es el resultado de un proceso y no de un momento mágico. O sea, la creatividad no es una ampolletita que a alguien se le ocurrió en un momento determinado, sino que hay una suma de intentos acumulados que tienen como resultado el que de pronto nos encontramos con lo que buscábamos. Nadie sabe cuántas hipótesis erradas tuvo Einstein antes de descubrir lo que descubrió. Nosotros conocimos el resultado. Los que inventaron la penicilina, los grandes inventores, que los reconocimos como, o los reconocemos como genios, como verdaderos creadores. Nadie sabe todos los procesos que recorrieron. Entonces, esos procesos tienen que ver con elementos de cuán sensible soy a un determinado problema, cuán flexible soy para mirar las cosas de un punto de vista distinto como se han venido mirando, cuánto tengo acumulado respecto de experiencias similares vividas. Todo eso va constituyendo un proceso que tiene como resultado final el acto creativo. Todo esto favorece la concentración, la mejora de funciones ejecutivas y la toma de decisiones, reduciendo la resistencia al cambio. Esto debiera ser posible antes de que ocurran las crisis y no reaccionar cuando las tenemos delante. Ello podría ofrecer más ventajas para su desarrollo a largo plazo y para el éxito organizacional. El cuidado emocional y altos niveles de felicidad son entonces una tarea compartida. Las organizaciones deben orientarse a entregar las condiciones necesarias, físicas, psicológicas y emocionales, para que las jefaturas y los colaboradores trabajen felices, donde cada empleado pueda adoptar sus propias medidas de autoprotección. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Meneses. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. A quien desea hacerle consultas al profesor Meneses, por favor, puede abrir su micrófono y manifestarla. Se me olvidó
poner la presentación en este modo, y era como más bonito, porque tenía más movimiento las láminas, digamos. Pero No se bueno, preocupe, profesor, no se ya preocupe. pasó. Interesante de igual manera. Mariana, Ofrecemos la palabra, sí, profesor Egaña. muchas gracias. Bueno, primero agradecer la presentación del profesor, ¿verdad? Muy interesante, muy atingente, ¿no? Como comentábamos. Yo le quería hacer una pregunta respecto al tema de la felicidad. Eh, uno ha visto, ¿no? Y ha leído que durante estas últimas décadas se ha escrito mucho sobre la felicidad, ¿no? Sobre la felicidad organizacional, la felicidad laboral. Eh, Posiblemente si uno le pregunta a cualquier persona qué es lo que más quiere en la vida es ser feliz, ¿no? Pero yo no sé, profesor, si dentro de lo que usted ha estudiado ya es posible hablar de un cierto tipo de felicidad o existe cierto consenso respecto a lo que es ser feliz, ¿no? Porque eso también tiene mucho efecto en, por ejemplo, en los estudios que se hacen, ¿no? Cuando a la gente le preguntan qué tan feliz es, uno no sabe si estamos todos hablando de lo mismo. Entonces, le quería preguntar desde su experiencia, ¿es posible ya hablar de elementos que definan lo que es ser feliz? ¿O todavía es un concepto demasiado polisémico, ¿no? Que hace difícil, por ende, también estudiarlo? Hay un cierto consenso en algunos indicadores que se reconocen de felicidad. Eh, por ejemplo, eh, en la mayoría de los países donde se aplican estudios sobre felicidad, hay uno que es como el que domina y que es más tiempo para estar con la familia. Es como un factor que marca o que indica niveles de felicidad. Y un segundo factor, por ejemplo, así que se me viene un poco a la mente, es tener tiempo para el ocio. De allí un poco que en Europa están como reduciendo, bueno, en Chile también, pero más en Europa. Cuando yo estaba en Europa, el 2010, ya se estaban reduciendo los horarios de trabajo. Habían secretarias que repartían 36 horas y ya no 44, y las 36 horas las repartían, por ejemplo, concentrándose en 3 días y dejándose 2 tardes libres o no sé, o 2 días libres. Pero hay algunos conceptos que van en esa línea de, que ayudan a reconocer personas que se reconocen como con un mayor bienestar individual, un concepto un poco primo, cercano al concepto de felicidad. Pero la familia parece como importante, perdón, la familia parece como importante. Profe, las condiciones naturales de los sistemas tienden a una condición natural del universo, que es como parecido a lograr algún tipo de entropía. Ahora, pensándolo desde ese punto de vista, hay puntos de inflexión relacionados con salir de esa tendencia a la entropía en estos momentos de escape, podríamos decirlo de esa forma. Gracias. ¿En qué estás pensando, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que hay veces que dentro de algunas organizaciones las operaciones se tornan muy complejas en términos de que muchas labores a veces no están definidas de previo y partes de un determinado momento con un trabajador. Ese trabajador se inserta en un determinado momento en que ya la empresa está con complicaciones de tipo de infraestructura o tecnológicas para resolver ciertos problemas. Entonces, esa organización tiene una tendencia a la entropía, al desorden. Entonces, en determinados momentos, claro, vamos a poder resolver ese problema, pero el viaje a resolver el problema es complejo. Entonces, quizás esas tendencias que existen en estos países a tomarse, oye, salgamos el viernes a las 2 y no a las 5, es porque quizás el grupo necesita salir de esa tendencia, ¿no? Sí,
Sí, o el viernes informal, que llaman a veces, el ir sin corbata. Eh, sí, eso es interesante porque de alguna manera eh, esto de la informalidad de los viernes o el salir un poco más temprano eh, es una respuesta, es como un síntoma, es como una respuesta de algo que está un poquito ahí reverberando y es bueno más bien hacerle frente. Ahora, es difícil, como dices tú, porque como lo planteamos en algún minuto, eh, la empresa o la organización de que se trate no está en una nube, está inserta en un sistema y en sistemas que son complejos y que están cambiando permanentemente. Entonces, en ese sentido, interesante lo que preguntas, porque tal vez ahí es donde tienen una responsabilidad mayor, por hacerlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el directivo frente al operario. Porque el directivo se supone que es el que tiene el expertise, tiene la formación, tiene la capacidad para ordenar, decidir, impedir el desorden, y el operario es la persona como más de terreno. Entonces ahí, claro, hay una responsabilidad mayor en, en los staff directivos. Ahora, entra con mucha fuerza un nuevo concepto que no sé si lo han escuchado ustedes, que se llama gestión del conocimiento y que tiene que ver con cómo, para tratar de sintetizarlo, cómo paso del dato al conocimiento. Es decir, hoy día yo puedo con un clic tener sábanas y sábanas y sábanas de información. Por ejemplo, si uno toma información de las cámaras de seguridad en las calles de Santiago, puedo tener pero infinidad de información sobre qué ocurre en las calles de Santiago, pero no tengo ninguna capacidad de ser efectivo muchas veces en cómo resolver, por ejemplo, la delincuencia. Porque lo que me está faltando es cómo transformo esa tremenda sábana de datos en datos que sean más relevantes. Y a lo que apunta la gestión del conocimiento apunta básicamente a dos factores. Uno, desde el punto de vista de las jefaturas. ¿Cómo tengo armada mi cabecita? ¿Cómo estoy relacionando los datos que recibo? Por ejemplo, ¿cómo interpreto? ¿Cómo asocio? ¿Cómo sintetizo? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo clasifico? Lo que Bloom llama es la taxonomía de Bloom, que son categorías mentales. ¿Qué es lo que pongo en juego para relevar lo más importante? ¿Te fijas? Y desde otro punto de vista, luego que tengo que ir relacionado a los términos de determinados datos, algunos hablan a veces del descreme ahora, como un poquito más vulgar, ¿no es cierto? Dicen, vamos a descremar y sacar lo que no nos sirve. Bueno, pero ¿cuál es el criterio que está detrás para dejar esto de fuera o para incorporarlo? Y por el otro lado, es a quién o con quién yo comparto esa síntesis, esa evaluación, esa clasificación, eh, ese ordenamiento que estoy haciendo de los millones y millones de datos que tengo. Indudablemente, y aquí dejo solo mencionado un factor, que es el tema del poder. Porque con quién yo comparto esto, tiene que ver con a quién le estoy dando poder. Entonces, ahí viene mucho todo esto del cómo me cuido, quiénes son más mis aliados, de qué manera esta información se puede devolver en contra mía, vienen todas las dudas de los aspectos más subjetivos, personales, pero eso da como para otra charla a lo mejor. Solo mostrarte que hoy día hay una responsabilidad en esta especie como de desorden de que hablas tú, que por un lado es inevitable. La incertidumbre nos lleva a que lo que hoy día está establecido, mañana ya no está tan establecido. Y ahí yo destacaría el rol principal de los directivos, por un lado, respecto de qué criterios estoy utilizando, cómo estoy relacionando, cómo estoy asociando, cómo estoy sintetizando para quedarme con lo más importante. Y la segunda etapa de eso es con quién comparto eso. Hay muchas modalidades. El con quién comparto
puede tener que ver con mis más amigos, los de mi misma profesión, en fin, distintos criterios. Muchas gracias, profesor. Perdón. Profesor, me parece muy interesante la exposición que ha hecho hoy, hablar de la felicidad del trabajo. Yo me desempeño como orientadora vocacional dentro de la universidad y es algo que acá podríamos agregar felicidad, trabajo, dinero. O sea, es algo que los estudiantes ponen estos tres factores en la mesa. Creo que la pandemia nos ha mostrado que tal vez no éramos tan felices como pensábamos que éramos. Nos hizo como centrarnos en lo realmente necesario, como usted decía, generar esta jerarquía, ver lo que efectivamente nos importa, pero mi pregunta va relacionada con el tema del origen, porque finalmente uno acepta trabajos, como bien usted señaló en un momento, el trabajo de estatus, pero uno también lo va aceptando respecto de la necesidad que uno va teniendo, y de cierta forma vemos que muchos trabajos no nos hacen felices, o en general no a todos los hace felices, pero sin embargo las personas continúan ahí en esos trabajos. Entonces, como usted bien señalaba, hay distintas características que uno valora de los trabajos. De pronto uno tiene un amigo, uno gana un poquito más de plata o tiene algunos beneficios. A modo personal, ¿qué recomendación o qué consejo usted le daría a los estudiantes que van a elegir una carrera, que van a elegir recién una vía de formación y que van a trabajar en ello? Soy malo para dar consejos yo. eh, Mira, yo, si tuviera tiempo, profundizaría un poquito en lo que aquí dejé como enunciado. Primero, hay estudios que están relativamente a la mano que muestran que por distintas razones el dinero no es un factor determinante de la felicidad. Entre otras cosas, por un pequeño gran detalle. Porque si tú te fijas, cuando una persona dice quiero dinero, no es el dinero por el dinero, sino que es por la expectativa que tiene de lo que una determinada cantidad de dinero le va a permitir hacer. Y es ahí donde muchas veces se produce la trampa, porque vas a aspirar a, tener dinero para comprarte un determinado auto. Pero no es que te importe el dinero por el dinero, es porque esa cantidad de dinero te permite acceder a este auto que te da un cierto prestigio, por ejemplo. Entonces lo que hay que trabajar es, tal vez, más sobre qué quieres hacer con el dinero. ¿Para qué quieres el dinero? Porque lo que te va a motivar a buscar y acumular dinero es qué te has imaginado que puedes hacer con ese dinero. Es que quiero juntar dinero porque me quiero ir a Palmas de Mallorca en el verano, o a la playa o Playa del Carmen. ¿Y por qué Playa del Carmen y no acá? Y no La Serena, y no, es que ya hay muchos amigos que han ido a Playa del Carmen, ¿cómo yo no voy a ir? No, es que, entonces si te fijas, lo que hay que trabajar en ese sentido es cuidado con cómo te vas configurando una imagen de lo que te permitiría hacer el dinero y que de pronto te pueda frustrar porque te cambian las condiciones, porque no consigas el dinero que requerías o porque calculaste mal. Pero ahí pondría un poquito el acento, así como para dar una respuesta así relativamente rápida. ¿Qué quieres hacer cuando tú te imaginas que el dinero hace la felicidad? ¿Qué es lo que querrías hacer con el dinero? Muchas gracias, profesor.
hacerle una pregunta, profesor Meneses. En sus hallazgos actuales, ¿usted ha observado algún proceso de resignificación que hayan tenido algunas organizaciones en este periodo de pandemia? Y si me permite el enlace de la pregunta, ¿cómo uno puede identificar si las organizaciones están resignificando algunas simbolizaciones en términos dejémoslo en términos de la pandemia? Creo que algo de eso dijimos cuando hablaba acerca de, hacía la relación con la tecnificación del trabajo. Si uno pone el acento en la resignificación del trabajo, va a ver que hay muchas empresas que están resignificándose a sí mismas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Yo he escuchado, he conversado con personas que me han dicho, mira, nosotros ya nunca más vamos a volver a arrendar todo el edificio que teníamos arrendado. Nunca más vamos a llegar a contratar a la cantidad de personas que teníamos contratadas. Y se visualizan como, casi como que se visualizan y se resignifican casi como que mientras más liviana es la organización, más eficiente pareciera ser la organización. Y liviana para ellos significa, estoy pensando más en el ámbito privado, menos personal, como te decía, menos metros cuadrados de arrendamiento, menos viajes, tal vez viajes ahora para, o presupuesto para viajes solo para cerrar un negocio, pero todas las discusiones previas vía Zoom, lo cual agiliza y aliviana la autopercepción de la empresa, y en ese sentido se resignifican de una manera distinta. Gracias, profesor. ¿Más preguntas, profesor Meneses? Estamos ya al terminar. Bueno, a continuación la directora de la carrera de Ingeniería Comercial, profesora Tania Jakasovich, nos brindará unas palabras de despedida. Profesora Tania. Muchas gracias, Mariana. Bueno, lo primero, primero disculparme porque no me pude incorporar desde un inicio a la presentación, estábamos en otra reunión, pero veo que sí está grabada, así que me voy a poner al día porque vi que el tema es realmente interesante y que por supuesto nos genera también muchas inquietudes y muchas interrogantes, y también nos permite reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo y la felicidad. Agradezco al profesor Aldo Meneses por haber compartido esta tarde con nosotros, haber tenido la disposición de venir a hablar sobre, como decía, este tema tan contingente e interesante, y que tal vez pudiese quedar invitado para una próxima oportunidad, porque veo que igual hay muchas aristas y variantes de aquí que pueden desarrollarse y que por supuesto usted como experto en esta materia nos podría ilustrar muy bien. Así que nuevamente, profesor, agradecer el haber estado con nosotros hoy. Gracias, Mariana, también por haber organizado la actividad. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a la invitación de la Universidad de Valparaíso, en particular de la carrera de Ingeniería Comercial, que como les comenté al inicio, me une algunas experiencias muy particulares con la carrera de la sede de Viña en particular. Pero muchas gracias por la invitación. Sí, profesor, sumarnos a los agradecimientos de la directora. El profesor tuvo la generosidad a través de un correo de querer conocernos, y estamos muy agradecidos de su entrega en cuanto a conocimiento el día de hoy, profesor, y pierda cuidado que, si usted lo permite, lo vamos a solicitar más de una vez a continuación. Así es que, profesor, muy agradecidos de haberlo conocido, es un honor haberlo conocido, y bueno, nos despedimos y les deseamos a todos y a todas muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes también. Gracias. Gracias, profesor.
Gracias, Gracias. profesor. Adiós.